bienvenidos. Permítanme que presente a los miembros integrantes de esta mesa. Paloma, Edgar y Ámbar, es un placer estar con vosotros y poder compartir esta hora en la que debatir sobre un tema de tantísimo interés, y ya veremos si es moda, no es moda, es ciencia o no lo es. Veréis que bueno, pues he diseñado la mesa de forma que os permita al principio brevemente a cada uno en unos 10-12 minutos, espero por favor que seáis rigurosos con el tiempo, aunque yo os lo anotaré, para que presentéis cuáles son vuestras aportaciones, cuál es vuestra postura sobre la temática que estamos trabajando, felicidad en el trabajo, psicología positiva, y posteriormente, después de que me respondáis a alguno de los retos que os voy a plantear, doy paso al siguiente integrante de mesa, hasta concluir con vuestras 3 intervenciones. Os digo, a modo de introducción, nos tienen que hacer llevar o comprender cuál es vuestro punto de vista y fundamentalmente el dato que queráis destacar. Posteriormente vamos a entablar un debate. Yo creo que es la parte más enriquecedora y la que nos va a permitir, sin duda, aprender más. ¿De acuerdo? Por tanto, en primer lugar, voy a comenzar con Paloma. Paloma Fuentes es médico especialista en medicina del trabajo y en psiquiatría legal y forense. Es experta en neurofelicidad. Paloma, nos explicarás a posteriori con un poquito de detalle. Es experta en ecología emocional y en psicología positiva. Actualmente, me gusta siempre resumir algún dato vuestro, porque esto nos acerca a vosotros. Eres gerente de felicidad de Mao San Miguel. Eres creadora del modelo Happiness de neurofelicidad, tanto a nivel individual como organizacional. Destaco las 2 aportaciones. Eres coordinadora del grupo de felicidad organizacional de la Asociación Española de Medicina de Médicos del Trabajo, y eres la primera gerente de felicidad en España. Bueno, fíjate que soy conocedora de tu trabajo, naturalmente he tenido ocasión de seguir tus aportaciones y ciertamente, claro, tras conocer ahora tu trayectoria, creo que no tengo duda de tu postura. Ciertamente creo que tengo muy claro que nos vas a aportar. Pero si te parece, voy a presentarte 3 retos que de forma resumida te voy a introducir ahora y luego me voy a detener a cada uno para que nos des tu aportación. ¿Vale? En primer lugar, me gustaría abordar contigo, que rompas hielo, que nos digas, ¿la felicidad es moda o es ciencia? ¿Es una ideología? Otros la describen, ¿no? ¿Es una oportunidad de negocio? ¿O al contrario, crees que hay un fundamento teórico, un acervo científico que permita avalar esas aportaciones en las que tú te basas para desarrollar tu trabajo diario, para dirigir organizaciones y emprender estrategias? Algunos, además, argumentan que es probable cuando tú dices soy experta en neurociencia, en neurofelicidad, que estés utilizando algún constructo de este tipo para escribirle importancia a algo que no la tiene. Bueno, nos explicas. Es, por tanto, una estrategia unir la neurociencia a la psicología positiva como una estrategia de marketing. Y, por último, como no puede ser menos, nos podrás presentar cuáles son los resultados de vuestro modelo Happiness, cómo lo habéis desarrollado y cuáles son los objetivos fundamentales. ¿De acuerdo? Sobre estos 3 retos, te repito primero, y bueno, pues vamos a disponer alrededor de 12 minutos para completarlos. No te preocupes que yo te iré bueno, pues gestionando el tiempo. En primer lugar, decíamos, ¿se trata de moda o la felicidad es ciencia? No, la felicidad, si no me escucháis bien me lo decís, ¿vale? Porque es la duda que puedo tener. Si la felicidad fuera una moda, desde luego es la moda más antigua de la historia de la humanidad, porque llevamos hablando de felicidad los seres humanos desde que tenemos conciencia y desde que hay referencias escritas, ¿no? Es muy raro encontrar a alguien importante en la historia de la humanidad, un pensador, un sabio, un filósofo, incluso científicos ya en la Edad Media que no trataran el tema de la felicidad, ¿no? Felicidad en muchos casos unida al alma, al espíritu, bueno, a muchas cosas. Evidentemente, una moda no es, porque fíjate, si yo ahora mismo preguntara a las personas que nos están oyendo ¿qué es lo que te gustaría que fueran tus hijos? Yo no sé si alguien nos diría que le gustaría que fuera el presidente del Banco Santander,
pero me da la sensación de que no, de que probablemente lo que dirían sería, me gustaría que fueran buenas personas, que fueran personas con un desarrollo profesional que les gustara y sobre todo que fueran felices, en definitiva. No, la felicidad es ciencia. La felicidad es ciencia, pero tanto es así que es que la felicidad es un estado mental, es decir, es ciencia desde el punto de vista de que la felicidad es un estado mental que está mediado por neurotransmisores, por química cerebral, y que como absolutamente todo en nuestra vida, María, absolutamente todo lo que somos es mente, todas nuestras decisiones, todo lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, todo lo que a lo largo del día vamos sembrando y dejamos de sembrar en cualquiera de nuestras jornadas, al final está mediado por la mente, por el cerebro y por la mente, ¿no? Con lo cual es ciencia. Y todo lo que nosotros hacemos y estamos haciendo con Ámbar y el resto de las compañeras del Grupo Funcional de Felicidad en el Trabajo, todo procede de ciencia, de estudios de las universidades, luego os lo explicará Ámbar, de las universidades más prestigiosas del mundo, donde cada día hay estudios con conclusiones que avalan que ese estado mental que llamamos felicidad, esos neurotransmisores productores de felicidad, median reacciones, en el sentido de mediar reacciones inmunológicas, es decir, reacciones biológicas, inmunológicas, bioquímicas en general, endocrinas, de todo tipo, que influyen directamente sobre nuestra salud. Yo te diría más, la salud es medicina, o sea, medicina desde el punto de vista de algo curativo, o sea, la salud, la felicidad es algo curativo, es algo que previene la enfermedad. Luego, desde nuestro punto de vista y como médicos, ciencia, felicidad y salud están absolutamente unidas y de la mano, van unidas y de la mano. Muy bien, muchísimas gracias. Sobre el siguiente reto, claro, es que está muy vinculado y lo argumentas bien, Paloma. ¿Qué te ha aportado la neurociencia? Perdona, realmente... Sí, no te he oído, María. Sí. ¿Qué ha aportado en tal caso, qué ha sumado en tal caso la neurociencia a las teorías de la psicología positiva? Porque ciertamente se argumenta que puede que esta corriente, a la que algunos denominan como oportunidad de negocio a la hora de abordar las organizaciones, bueno, pues se le escribe una serie de teoremas, una serie de constructos con los que ya veníamos trabajando antiguamente y que añaden poco de nuevo. ¿Qué destacas de la aportación de la neurociencia, del neuroliderazgo, de la neurofelicidad a nivel aplicado en el mundo de la salud, del bienestar en el trabajo? Pues es que realmente lo que aporta es la parte científica realmente, es decir, la psicología positiva cuando Seligman la comienza, pone foco en qué tienen aquellas personas que son capaces de afrontar las adversidades en las mismas condiciones que otras personas que no son capaces de afrontar esas adversidades. Mira, en la salud, en el área de salud, eso lo hizo mucho antes que Seligman, lo hizo un sociólogo americano que se llamó Anton Antonovsky, que en los años 60 y tantos, 70 y tantos, él murió en los años 80, decidió estudiar a un grupo de mujeres que habían vivido en campos de concentración. Y para comparar su estado de salud con el estado de salud de personas de la misma edad que no hubieran vivido experiencias tan traumáticas. Y Antonovsky lo que ve es que efectivamente tienen peor salud que ese grupo de mujeres que ya eran mayores, porque fíjate, bueno, pues tendrían 60 y tantos, entre 40 y tantos y 60 y tantos años. Había algunas que habían estado de niñas, tenían peor, en general, peores parámetros de salud, excepto un 29%. Un 29% de esas mujeres que habían vivido en campos de concentración tenían una salud excelente, habiendo vivido esas experiencias tan traumáticas. Y entonces Antonovsky lo que hizo fue pensar, ¿cuáles son los activos de salud? Es decir, ¿por qué estas mujeres en estas condiciones no solo no han enfermado, sino que mantienen un excelente nivel de salud? Y a partir de ahí él creó la teoría de la salutogénesis, una teoría que yo diría que deberíamos empezar y siembra en cosas que estamos haciendo ahora mismo en salud, como la psiconeuroinmunología y demás,
Bueno, él siembra, fue yo creo que uno de los primeros jardineros de esa parte de salud, ¿no? Pero es súper interesante porque él habló de activos de salud. ¿Cuáles son nuestros activos de salud? Es decir, ¿qué parte de nosotros construye salud cada día? Fíjate, María, lo que construye salud cada día más es nuestra mente. Porque es nuestra mente la que dirige los comportamientos. Si yo quiero hacer ejercicio físico, cuidar mi alimentación, tener un sueño saludable y además afrontar los retos, no estresándome, sino creciendo, es mi mente la que lo hace. Por eso, en este caso, fíjate, yo he sido médico del trabajo durante toda mi vida prácticamente, porque soy gerente de felicidad desde el año 2017. Toda mi vida conviviendo en la empresa con la salud mano a mano, con la medicina preventiva, además, porque realmente tiene un matiz de medicina preventiva fundamentalmente, ¿no? Y, sin embargo, yo notaba que había algo que nos faltaba, que podíamos hacer muchos programas de bienestar y los hacíamos maravillosamente y son magníficos y ayudan muchísimo a la gente. Y podíamos hacer unos programas de chequeos preventivos fantásticos que los hacemos y ayudan un montón a la gente. Pero siempre había algo, era como un clic, ¿no? Bueno, pues ese clic, después de leer mucho y después de reflexionar, de verdad, llegué a la conclusión de que era que nos estaba faltando trabajar sobre los comportamientos de las personas. Y al final el comportamiento es la base de todo. O sea, si yo quiero cambiar hábitos y transformarlos en no saludables a hábitos saludables, lo que tengo que cambiar es el comportamiento. Solamente una mente fuerte, una mente de calidad es capaz de cambiar ese comportamiento. Llámale dejar de fumar, llámale descansar adecuadamente, responder adecuadamente a las oportunidades y a los retos de cada día, llámale como quieras, pero es nuestra mente. Luego, nuestro programa de salud, si quieres ya ahí engancho con el tercer reto, tiene que ver con que las personas trabajen nuestra mente. Nadie hace feliz a nadie, absolutamente nadie. Ni una empresa, ni una pareja, ni un amigo, ni mis hijos, ni siquiera mis nietas, fíjate, que me hacen muy feliz, te lo puedo asegurar. No, las personas somos felices trabajando sobre nuestras capacidades, sobre nuestras decisiones, es decir, sobre, al final, nuestra mente. Entonces, el área de felicidad surge como una nueva visión de ayudar al crecimiento de las personas, al desarrollo de las personas, ojo, en la empresa. Pero no el desarrollo profesional solo, que evidentemente ya lo veníamos trabajando y maravillosamente bien. Yo conozco Mau, supongo que otras muchas empresas igual, desde hacía mucho tiempo. No, es delimitar la empresa como un lugar fantástico para que las personas crezcamos cada día. Porque tiene todos los ingredientes que la ciencia nos demuestra que construyen esa mente de calidad que necesitamos para ser felices. Muy bien, Paloma. No esperaba menos, igual me pasa con el resto de tus compañeros, pero fíjate, si me permites resumir, por si me quieres corregir en algo, te quedarán 2-3 minutos. Has empezado hablando de la psicología positiva y de la capacidad de enfrentarse el ser humano con la adversidad. Introduces de golpe con ello el concepto de resiliencia y de cualquier otro estado de la persona a nivel positivo, de las capacidades positivas de las personas para enfrentarse a la adversidad e incluso salir fortalecido. Dices, y es verdad, o hablas de activos de la salud y los asemejas a la capacidad de cada persona para aprender de esa circunstancia y frente a otros poder realizar un trabajo óptimo, pero de la manera saludable o con un bienestar suficiente que le permita además ser feliz en el trabajo. Y por ello crecer como persona y ser feliz. Sí. Exacto. Por ello entiendo que dices, nuestro modelo HappyNet se ha hecho eco de las teorías de la psicología positiva para resaltar que no solo los aspectos de las condiciones de trabajo, aquellos que hemos abordado siempre en PRL para afrontar el estrés, el burnout o cualquier otro riesgo, son importantes, sino que hay aspectos de las personas que debemos cuidar. Pero introduces un término que me va a servir
ahora para presentar al siguiente compañero. Ya debatiremos sobre ello. Has dicho mucho y no vamos a tener tiempo suficiente, Paloma. Solo un segundo, María, solo un segundo. Por supuesto. Mi modelo parte más de la salutogénesis de Antonovsky que de la psicología positiva. Muy bien, es decir, sí, ambos están ligados, pero es más salud que psicología positiva. O sea, psicología positiva bebe, evidentemente, por supuesto, porque al final, pero tiene más que ver con activos de salud. Exactamente. Y fíjate que lo he anotado, hay una característica fundamental que he anotado y verás que Edgar va a tener bastante que aportar sobre ella, y es que dices, es muy importante que la persona, no pretendemos abordar la felicidad de forma que entrenemos masas, sino que la persona crezca sobre ella en ese modelo y sea capaz o se sienta capaz. Muy bien, pues si te parece silenciamos tu micrófono. Paloma, volveremos sobre estas aportaciones porque, si me permiten, voy a presentar, si me permitís, a Edgar Cabana. Es Edgar, doctor en psicología e investigador de la Universidad Camilo José Cela. Además, es autor de algunos de los manuales, libros, que entiendo que en esta mesa todos conocemos. Es coautor del libro de Happycracia, Cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas, junto a Eva y Youth. Y además es también coautor del libro de La vida real en tiempos de la felicidad, una crítica a la psicología y la ideología positiva, que ya el año pasado tuve oportunidad con tus coautores de presentar también a debate en este congreso. Bueno, pues, ¿cómo no puede ser de otra forma, Edgar? En primer lugar, agradecerte que estés aquí. En segundo lugar, igual que le decía a Paloma, pues no tengo duda de cuál es tu postura, de cuál es tu posición, realmente de cuál es tu argumento, en el que, bueno, pues vamos a basarnos durante estos 12 minutos. Y también, bueno, pues voy a hacer como he hecho con Paloma. Te voy a presentar una serie de retos. Me gustaría que nos centrases para volver sobre ellos en el debate, para que tus compañeros vuelvan sobre ellos en el debate. En primer lugar, debo abordar el término, el concepto de happycracia. Vosotros a priori defendéis, Eva y tú, que es un marco sobre el que se basa el desarrollo o la potenciación de la felicidad, que en realidad responde a un negocio o la idea de una industria que en realidad está moviendo bastantes millones. Vosotros mismos decís que efectivamente es una industria que mueve miles de millones y que lo que pretende, en definitiva, es un poco que las personas rechacen sus sentimientos negativos, la parte improductiva, y que además sean ellos mismos, por eso decía Paloma que va a ser importante que tengan esa idea, los responsables de su propio fracaso, incluso de la enfermedad, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad tenemos ante eso? ¿Vale? Pues ante esas aseveraciones yo te propondría un reto importante. Si la felicidad es una industria que además tiene una serie de estrategias para mantenerse viva, ¿quién está manejando esta industria que va generando ya 45.000 millones de euros en el último año? ¿Cuál es el argumento de su éxito? ¿Y cuáles son las claves para vender la felicidad? Luego te presentaré otro reto. Edgar, adelante. Muchas gracias, María. Primero de todo, y muy brevemente, muchísimas gracias por la invitación. No es la primera vez que estoy en este foro y estoy encantado de volver a participar. Por supuesto, doy la bienvenida a Paloma y a Ámbar, y felicitar también a Paloma por la nominación a los World Happiness Awards, ¿no? Que son como una serie de premios que se nominan en el gremio, y la verdad es que, bueno, pues le deseo toda la suerte del mundo en ello. Respecto, y por pasar ya directamente a las preguntas, el término happycracia hace referencia a toda esa industria, que por cierto no son 45.000 millones de dólares. Eso es solo lo que se invierte en felicidad laboral, que luego a lo mejor me gustaría también hablar al respecto, es mucho más amplia, pero obviamente la felicidad laboral es parte importante de este negocio, porque cuando hablamos del negocio de la felicidad nos suele venir a la mente cuestiones como la autoayuda, el coaching, los cursos de mindfulness, aplicaciones para teléfonos móviles, tazas de Mr. Wonderful y este tipo de cuestiones, pero no, la felicidad
trabajo también es un negocio, y es un negocio para las propias empresas, por muchas razones. En este foro también estuve hablando la última vez sobre felicidad de la empresa y cómo se aplicaba y cuáles eran sus, digamos, sus usos un poco más perversos o escondidos al respecto. Y también es un negocio para los que ofrecen sus servicios a esas empresas, es decir, servicios de felicidad, y me gustaría empezar a lo mejor por aquí porque lo he recogido, que además lo hacen siempre con una visión que tiene que ver con la idea de la ligazón o la supuesta relación que existe entre la felicidad y la productividad, ¿no? Que esa es una de las razones, o es una, no es la única, pero sí es una que está siempre muy presente y en la cual se ha hablado mucho, asumimos, o hay un discurso mayoritario que asume de forma bastante acrítica y lo toma como casi como un mantra, que la felicidad y la productividad son aspectos que están relacionados. Y bueno, me gustaría hablar de esto, desmentir esta cuestión, porque según la evidencia disponible, lo que nos dicen los datos, los análisis, los metaanálisis que hay al respecto, además después de varias décadas de estudios al respecto, es que esta relación no solo no es ya causal, como dicen algunos y defienden que aumentar la felicidad es la causa de la productividad, sino que la relación es muy baja, es casi nula. Y convendría recordar entonces que estas supuestas relaciones no están ni mucho menos probadas. De hecho, quería mencionar un estudio aquí de español de la Universidad de Valencia, que hace poco salió publicado, de Peiró, que se cuestionaban precisamente esta relación entre productividad y felicidad y productividad, y lo que venían a demostrar es que esta hipótesis del trabajador feliz es más productivo no se sostenía, primero porque además se encontraba, primero por todo lo que sabemos respecto a la relación de felicidad y productividad, y segundo porque existían tantos perfiles. El eje felicidad-productividad generaba perfiles como personas felices muy productivas y personas felices muy improductivas, y al revés, ¿no? Entonces, lo que venían a decir es que esta relación es mucho más compleja y, sobre todo, que no tenía que ver solo con cuestiones, vamos a decirlo así, individuales o, en este caso, mentales, como yo creo que hacía mucho énfasis Paloma, ¿no? En la idea de centrarse en procesos mentales, cognitivos, interiores a la persona para explicar esta relación, sino que en la relación felicidad-productividad influyen muchos factores, muchos de ellos tienen que ver con el tipo de trabajo, el género, la clase social, el sector económico en el que uno está, la tarea que desempeña concretamente, todas esas cuestiones que son circunstanciales, que son del propio trabajo, pero yo creo que normalmente se tienden a pasar por alto cuando hablamos de felicidad en el trabajo, y es una de las críticas que hago, esta obsesión por el individuo, por lo mental, y lo neurocientífico, obviamente, en este caso es un síntoma de esa casi obsesión por focalizarse en aspectos internos a la propia persona para hablar de felicidad. Entonces hablamos de felicidad desde este punto de vista muy reduccionista de la persona, y yo creo que había más que hablar. Para hablar de la felicidad hay que hablar de las condiciones de la felicidad, también en el trabajo, no solo de felicidad. Y tenía más cosas que responder, pero me temo que me pasa de tiempo, porque yo hablo mucho. Es que está muy bien, porque si tú hablas, nosotros aprendemos, ¿vale? Bueno. Entonces es el objeto justo de debates de este tipo. Pero claro, sabemos que lo más enriquecedor viene luego, y además quiero plantearte otro reto, y no está alejado de tus planteamientos, porque obviamente lo extraigo de ellos. Bien, si me permites, quisiera resumir una frase, luego nos centraremos más en el debate en ella, pero ciertamente dices que los factores, y así los identificas, y la ciencia entiendo que apunta a ello, los factores precedentes directos del desempeño y en su caso del bienestar son otros, y que los estados o rasgos de las personas con capacidades positivas simplemente podrían ayudar o no. Este es un argumento que, si me permitís, luego retomaremos, porque viene a coalición de lo que ahora te propongo. Sin embargo, ¿tú crees que conceptos como los que propones, que son habituales en tus discursos, el de japicondriaco y el de vigor psicoemocional, sí responden
o tienen un aval científico suficiente. ¿Qué nos dices sobre ello, Edgar? ¿Qué podemos aprender de estas propuestas que realizar? ¿Cómo vamos a dirigir? Y sí me centro en este caso en salud ocupacional. En la felicidad en el trabajo, si quieres, lo enfocamos un poco por ahí. Adelante. Bueno, yo creo que términos como los que en alguna vez he mencionado, yo creo que no son términos ni mucho menos diagnósticos ni nada por el estilo, son términos que resumen una idea, un fenómeno, un síntoma, que es a lo que nos aboca un poco ciertos discursos de la felicidad, ¿no? Este término de vigoréxico emocional tenía una idea, y vuelvo a repetir, no es un término técnico, ni mucho menos, resume una idea, yo creo que para transmitir un mensaje de forma más eficiente, ¿no? Y es esta idea de estar obsesionado continuamente con el propio entrenamiento de los estados emocionales de uno mismo. De tal manera que cuando, por ejemplo, los científicos de la felicidad, profesionales de la felicidad, definen la misma no como la ausencia de malestar, como la ausencia de enfermedad, sino mucho más allá, es la continua presencia de bienestar, la continua presencia de crecimiento, ahora lo llaman florecimiento, que por cierto tiene su propia historia y podemos hablar de las diferencias entre florecer, crecer personalmente, desarrollarse personalmente, es ser feliz. Bueno, es esta idea de estar continuamente atrapados en una idea un poco fantasiosa, quimérica, del desarrollo personal, del crecimiento personal, una cosa que nunca tiene fin, ¿no? Entonces, como el vigoréxico que siempre entrena sus músculos y por más bien que esté nunca es suficiente, en este término pasaría a ser lo mismo con el término de felicidad, puesto que es una meta que no tiene ningún fin definido. Nadie lo ha dicho cómo de feliz es suficientemente feliz, ¿no? Que es uno de los criterios que faltan, como faltan criterios para muchas cosas, incluido criterios para definir la felicidad en términos científicos. Pero bueno, se podía hablar de ello. Entonces, esa idea, ese discurso es parte del juego de esta obsesión con la felicidad, obsesionarnos con nosotros mismos, con lo que sentimos, con lo que nos pasa. Y siempre los profesionales de la felicidad nos convencen para que trabajar en esos estados mentales, en esos estados emocionales, sea la solución a nuestros problemas, ¿no? Cosa que lo que nosotros decimos es, esto mismo es un problema. Y no solo porque lo digamos nosotros, sino porque además en términos psicológicos, la hiperreflexividad, es decir, el estar continuamente pendiente de uno mismo, pendiente de las fallas, de lo que necesita, de lo que falta, etcétera, etcétera, genera un efecto rebote que precisamente genera mucha más ansiedad, estrés y llevado a términos más extremos, esa hiperreflexividad está en la base de muchos trastornos mentales y de muchos problemas mentales. Entonces, bueno, sin llegar a esos extremos, queremos hacer énfasis en que es parte de este discurso que explotan los mercaderes de la felicidad, que por lo único que en este sentido lo que más ofrecen es ofrecernos la idea o el convencimiento de que cambiándonos a nosotros mismos cambiaremos el mundo que nos rodea, las circunstancias, nuestra vida, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Sí, ya ahora estamos un poquito a tiempo, pero pues me sirve muy bien este último argumento tuyo, porque efectivamente nos centra en una idea. Esta necesidad que tenemos de buscar la felicidad a la que todavía no hemos puesto límite, no sabemos cuál nos expones, no sabemos cuál es el límite alto de la felicidad para parar ahí, sino que de manera continuada vamos a estar entrenándonos para lograrlo y además utilizas este argumento como fundamento del éxito del negocio del bienestar laboral, ¿verdad? Que lo has argumentado de esta forma. Y fíjate, hablando de bienestar laboral, puedo dar pie a la presentación de Ámbar. Si te parece, silenciamos tu micrófono, Edgar, hasta el debate, porque vamos a pasar a presentar a Ámbar Deschamps. Ámbar, bienvenida, es un placer tenerte en la mesa. Tú eres además especialista en bienestar laboral, especialista en medicina del trabajo, en prevención de riesgos laborales y auditora, especialista en valoración médica de incapacidad y actualmente eres la jefa del Servicio de Prevención Mancomunado de hospitales públicos como el Rey Juan Carlos, el Infanta Elena, el General de Villalba en Madrid. Y es verdad, y me voy a centrar, si me permites, en alguna de las contribuciones
científicas de tus trabajos, que he tenido oportunidad, hemos coincidido naturalmente todos los aquí presentes en varios congresos científicos, pero me han servido algunos de ellos para proponerte los retos que ahora te presento y que, bueno, sobre los que luego también debatiremos. La gestión del bienestar, la gestión de empresas saludables, la promoción del bienestar laboral. Ámbar, ¿es un negocio promovido por partes interesadas? 2. De lo contrario, ¿realmente tu trabajo, en cuanto que eres promotora de este negocio, justificaría que no solo invirtamos en prevención de riesgos laborales en cuanto a que actuamos sobre o se actúa sobre aquellos factores inherentes a las condiciones, a los puestos, como bien justificaba Edgar, sino que también se aborden estos estados, estas capacidades de las personas para formar un tándem? Es decir, ¿con ello quieres presentarnos o resumirnos el objeto del trabajo sostenible? Si puedes, también nos describirás. Y por último, me centraré en 2 fuentes fundamentales de tus aportaciones. La última línea de investigación abierta sobre COVID, en la que sí estás trabajando. ¿Nos puedes dar tu opinión? ¿Va a haber un efecto importante sobre el nivel de bienestar, sobre el índice de salud mental tras el impacto de esta pandemia en las personas? Y estas teorías de la psicología positiva, en su caso de la felicidad, ¿pueden ayudar a las personas a sobrellevarlo fuera de, además de actuar sobre las condiciones de trabajo? Y luego, has centrado parte de tu investigación en analizar esos factores de estrés, por ejemplo, en personal de urgencia, o los factores de burnout, decías, en aquellos que trabajan a turnos, en trabajo nocturno. Es importante, es moda, es novedad. Es bueno que las empresas aborden no solo el estudio de enfermedades, también lo proponía Paloma, sino el estudio de estados positivos, como puedan ser, en vez del burnout, el engagement. Si te parece, te presento el primer reto y lo vamos abordando, y como los demás tendremos 12 minutos. Ámbar, en primer lugar, la gestión de empresas saludables, la promoción del bienestar, ¿es un negocio? ¿Estás tú en este negocio? Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en la mesa. A ver, yo creo que hay muchos negocios en muchas partes, ¿no? Todos los que participamos en la prevención de riesgos laborales, como es mi caso, abordando las 4 especialidades, además en ámbito hospitalario, tenemos que llevar la gestión más allá de lo que muchas personas están promulgando. Para muchos es moda, para muchos están utilizando y, a mi opinión, confundiendo bienestar con felicidad. Yo creo que no son 2 cosas que son iguales, son cosas completamente distintas. La prevención radica en prevenir, evitar, pero si no puedes evitar, como bien define la prevención de riesgos laborales, tienes que tratar y a veces acompañar. Y eso no solamente en la parte de la seguridad y la salud, sino también en la parte de la psicosociología, que es una de las especialidades de la prevención de riesgos laborales. Entonces, no es que yo no sea parte de este negocio, yo soy parte de la prevención de riesgos laborales que pretende gestionar de la mejor manera a sus activos, que son los trabajadores. Y que estos trabajadores que trabajan a turnos, que están sometidos a guardias, a la muerte, al sufrimiento, a la soledad, al abandono muchas veces de bebés en los hospitales, al abandono de familiares en los hospitales, a gente que muere sola porque no tiene a nadie. ¿Cómo gestionas en esas personas para que su trabajo no les acabe consumiendo? La ansiedad es una realidad, la depresión es una realidad. Y no promulgamos la felicidad como que tienes que estar todo el tiempo alegre, feliz, contento. Se trata de calidad, se trata de gestionar, se trata de conseguir estar en las mejores condiciones posibles o a veces simplemente gestionando el malestar. Y eso también significa ser feliz, porque muchas veces, en la época del COVID, todos hemos gestionado el malestar. Unos porque hemos estado a pie de batalla, como en mi caso, otros porque han estado confinados, y todos hemos tenido que aprender a gestionar el malestar. Y yo creo que es algo multifactorial. Muy bien.
Tomo nota. En segundo caso, te preguntaba si efectivamente es objeto de ciencia o el desarrollo científico, si os permite. Edgar decía, bueno, no tenemos pruebas evidencias científicas y Peiró se hacía cargo de ello, que puedan relacionar la felicidad en el trabajo con el desempeño. Sin embargo, ¿tenéis pruebas o tu trabajo ha dado resultado que pueda indicar que sí que la felicidad es una variable mediadora, no una variable directa, sino mediadora? ¿Qué nos propones ante esto? Pues mira, ante esto hay varias propuestas de distintos autores que hablan de que la felicidad sí que es una variable no directa, efectivamente, porque la felicidad tiene una definición para cada uno de manera distinta. Yo puedo tener cáncer y ser feliz, yo puedo estar triste y no por eso tener ausencia de felicidad, yo puedo estar cercano a la muerte y no por eso no decir que no soy feliz. Es decir, que va más allá de lo que conocemos habitualmente como felicidad. Entonces, al hilo de esto, hay un estudio que yo creo que es uno de los estudios más largos de la historia, que es un estudio de Harvard que mide el desarrollo de los adultos, que habla de que para ser, ellos han visto a lo largo, es un estudio que lleva más de 75 años, que de hecho continúa abierto, y ellos hablan de que para ser, lo más importante para ser felices y saludables, ellos han visto, no era tener buenas cifras de colesterol. Ojo, con esto no digo que no haya que controlarse el colesterol y comer de manera saludable, sino la calidad que teníamos en nuestras vidas, con nosotros mismos, con nuestras familias, si fuera ese el caso, con nuestro entorno, con nuestro trabajo también. Es decir, que es importante que cultivemos esa calidad que tenemos alrededor. Tú también me preguntabas acerca del trabajo que estamos haciendo con el tema del COVID en los hospitales y cómo estamos gestionando el malestar. Yo le llamo gestión del malestar porque no es gestión del bienestar, la situación que nos encontramos en la Comunidad de Madrid actualmente. Y hemos promovido muchas iniciativas para intentar ayudar a los trabajadores de distintas maneras. Y no es poner parches, es acompañar. Acompañar al que lo necesita. Acompañar a los trabajadores que están en primera línea. Muchas veces lo que necesitan es que les escuches, otras veces lo que necesitan es ayuda de un profesional, otras veces lo que necesitan es que hagas cosas divertidas por ellos. Entonces, durante toda la época de la pandemia, durante la pandemia hemos hecho vídeos para mantenernos unidos, de que todos podíamos, y hemos visto cómo eso ha hecho que la resistencia ante la adversidad, todos unidos, al final, cuando vimos que los casos bajaron en los hospitales, pues la alegría de los trabajadores también se notó. Y yo no sé si esa y otras muchas iniciativas que tomamos con los trabajadores hizo que en nuestros hospitales la incidencia de contagiados fuera inferior a un 10%. Entonces, yo creo que los datos ahí sí son objetivos. Hicimos cosas que tienen que ver de gestionar el malestar. Yo no hablo de gestionar ya ni siquiera el bienestar, sino gestionar el malestar que estábamos todos viviendo, todos, porque yo incluida, para sobrellevar lo que estábamos viviendo y que no sabíamos cómo iba a acabar, porque era algo totalmente incierto y lo sigue siendo, de hecho. En tal caso, estimas Ámbar, que estamos preparados desde el ámbito de la salud ocupacional para abordar, si lo hay, me gustaría conocer tu opinión, ahora ese impacto negativo sobre el bienestar, lo que tú llamas gestión del malestar, o sobre la felicidad de las personas tras el COVID, o realmente tenemos que fortalecer estas capacidades personales que, como describe, son variables mediadoras para no encontrarnos con un aumento de lo que considera Edgar sigue presente y no hemos visto un efecto sobre depresión, ansiedad, burnout. Sí, yo creo que se debe trabajar, yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer porque el tiempo que ha pasado es muy corto. Con muchos trabajadores hemos detectado en etapas tempranas pues trastornos adaptativos que pudimos ayudar antes de que se convirtiera en síndromes de burnout,
con lo cual sí que es importante la labor que se hace previa y de acompañamiento precoz para intentar evitar que se llegue a eso, y por eso es fundamental trabajar y brindarle herramientas a los trabajadores para que puedan identificar, ser conscientes, porque una de las cosas que sí que vi durante toda esta pandemia es que muchas veces no somos conscientes de que necesitamos ayuda. Y lo digo por experiencia personal, no somos conscientes de que necesitamos ayuda. Entonces necesitamos traer a nuestra conciencia que necesitamos ayuda y que debemos pedirla. Y que debemos saber dónde pedirla. Y que los médicos del trabajo tenemos que estar preparados y bien formados para ayudar a encauzar a esas personas, y más que encauzar, que no sería la palabra correcta, sino brindarle herramientas para que ellos puedan trabajar esas cualidades o esas habilidades que les puedan servir. No, esto no es un cajón desastre, lo que me sirve a mí no te sirve a ti, y por eso cada persona se tiene que tratar de manera individual. Esto no es una fábrica donde yo te vendo un paquete, y que es, creo, un poco la industria de la que habla Edgar. Esto no es un paquete y si haces las 10 cosas, los 10 trabajadores van a ser felices. No, no se trata de eso. Es cada persona, cada individuo, porque cada uno necesita ser escuchado. Muy bien, pero ante esto no puedo más que asombrarme en cuanto a si tenemos que abordar desde las organizaciones a nivel individual los estados personales para potenciar lo que serían pues cada capacidad positiva, ¿no? Aquellas que conocemos pueden ser precedentes del cambio que procuramos y del bienestar. ¿Tendremos capacidad? ¿Podréis hacerlo? ¿O es una ilusión? No, yo creo que no es una ilusión. Yo creo que tenemos que cambiar el enfoque, como hablaba Paloma, de salud. Porque tenemos una fábrica de churros, y perdona que yo creo que algún compañero cuando vea el vídeo, o sea, cuando vea la mesa, va a decir, Dios mío de mi vida, la fábrica de churros, que son los reconocimientos médicos, es una fábrica de churros, los reconocimientos médicos en algunos casos. Yo creo que los exámenes de salud, no reconocimientos médicos, tienen que ser esa herramienta que pueda brindar a los trabajadores la oportunidad de poder trabajar esas cosas. Porque, vale, te hago una foto del hemograma, no tienes anemia, te hago la foto del colesterol, tienes el colesterol bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? ¿Hay algo que pueda yo hacer por ti? Sí. ¿Y las organizaciones, las empresas están preparadas para esto? Las empresas hay que ayudar. Yo creo que las empresas sí, que ya están trabajando en ello. Otras estamos colaborando para que cambien ese paradigma, que es lo que nosotros estamos intentando también, cambiar el paradigma de qué es salud, qué es felicidad, y en mi caso particular, que no son reconocimientos médicos. Ya cuando la gente viene, vengo a pedir cita para el reconocimiento, no. ¿Me puedes dar el volante de la analítica? No. Aquí es un traje hecho a medida. Entonces ya va cambiando la filosofía de la gente. Y bueno, yo tengo suerte que mis trabajadores son jóvenes y enseguida cogen el chip. Entonces, pero es eso, tenemos que cambiar de paradigma, porque no podemos seguir haciendo lo que en 1998, porque las generaciones no son las mismas. La ley de prevención que se sacó en 1995 se sacó para una generación que ya hoy no existe. Entonces, las generaciones de ahora necesitan otras cosas. Nos queda un minuto prácticamente contigo, pero claro, me sorprendes, o puede sorprender a la audiencia que digas, no nos sirve la ley de prevención tal como estaba en aquel momento. Todos somos conocedores de adaptar las cuestiones en materia de seguridad y salud a género. Además, tenemos claro cuáles son los riesgos en digitalización, cómo vamos avanzando en materia de PRL. Pero, sin embargo, quiero preguntarte, ¿y no crees que también precisaríamos un cambio cultural? Tú dices, trabajo con personal joven, además, preferentemente cualificado, dado el sector en el que trabajas, pero, bueno, pues te puedo hacer... Y preferentemente mujer. Y preferentemente mujer.
Pues te acerco al sector de la construcción o al sector del mármol. Será importante, igual que tuvimos que cambiar en prevención en los 90, será importante hacerle comprender no solo al empresario, sino al trabajador, que tratar entonces de todo esto que propones, incluso, como tú dices, tras una anamnesis, en el no reconocimiento médico, sino siguiendo un protocolo de vigilancia de la salud un poquito más amplio y más exhaustivo, sean capaces de llegar aquí. ¿Habrá que hacer también un cambio cultural? Sí, hay que hacer un cambio en general. Sí. ¿Seréis capaces? Sí. Muy bien. Sí, y sobre todo porque tenemos que hablar el idioma de cada trabajador. En mi caso, yo hablo con el personal de limpieza, con el director del hospital, y le puedo decir lo mismo, aunque no se lo diga de la misma manera. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Ámbar, por tus aportaciones. Nos quedan los minutos justos que queríamos para que ahora sí abráis todos los micrófonos. Si yo veo que hay problemas relativos o absolutos a la hora de poder entendernos, os lo haré saber, creo que no, porque tenemos la capacidad no solo de respetarnos, ¿no?, sino de maravillarnos con lo que cada uno aportamos o aportáis de diferente. Y entonces se me ocurre una primera cuestión. Permitidme que coja las anotaciones que iba haciendo de cada uno. Se me ocurre la primera. Edgar, pues parece que Ámbar y Paloma lo tienen claro y dicen, sí que hay acervo científico suficiente que nos permite verificar la relación entre intervenir sobre las capacidades de las personas y potenciar los estados positivos para que el efecto de haber actuado sobre las condiciones de trabajo de forma adecuada le lleve a un estado óptimo. Y además es que parece que ese estado óptimo en la persona, llámale felicidad, y ahora la describirás, tiene una relación con el desempeño o con cualquier otro resultado de la organización. Entonces a mí me cabe una duda y por favor me la respondéis. ¿Puede entonces que sea falta de conocimiento, Edgar? ¿Te ha faltado algo por añadir? ¿Te ha quedado algo por leer? Adelante. Bueno, en primer lugar, no sé qué quiere decir que lo tenían claro. Llevamos aquí apenas media hora y a la hora de hablar de la felicidad se ha definido de muchas y muy variopintas maneras, ¿no? A veces es verdad que basta con gestionar el malestar es felicidad, cosa que, por cierto, de lo que ha descrito Ámbar, el trabajo que realiza me parece importantísimo y quizá me gustaría comentar algo al respecto, pero respecto a la idea de felicidad misma como tal, que era también el tema principal de la sesión, me parece que salen muchas definiciones o muchas ideas de lo que es felicidad. También que es diferente o es totalmente distinto a bienestar, ¿no? Bienestar subjetivo, cosa que, bueno, que algunos estudios defensores dicen que sí, otros dicen que se parece demasiado o tanto que es difícil distinguirlo. Otros estudios, por ejemplo, las relaciones son tantas que la usan como términos intercambiables y a eso hay que añadirle muchos otros términos también relacionados. Entramos en una confusión muy grande a la hora de hablar de qué estamos hablando cuando hablamos de felicidad. Entonces, cuando uno es un gestor de felicidad, es difícil saber qué está gestionando, aparte de una retórica sobre la felicidad, ¿no? Cuando uno está haciendo una ciencia de la felicidad es difícil saber qué está estudiando, aparte de una idea muy genérica y muy difusa. Y sobre todo, y una cosa que también había que mencionar al respecto es, uno no sabe qué es lo que está midiendo cuando mide felicidad. Respecto a la medición de la felicidad he hablado mucho, largo y tendido, y es una dificultad enorme, por no decir imposible. No voy a decir imposible, porque luego alguien me dice, es que niegas la mayor. Es muy complicado. Es tan complicado que, por ejemplo, por nombrar solo un último estudio que salía, que se llamaba además muy descriptivamente el título del artículo, la triste verdad sobre las escalas de felicidad, se titulaba así, venía a decir que primero es muy difícil saber qué estamos midiendo cuando utilizamos muchos de los cuestionarios de felicidad que se utilizan, que hay quien dice, no, yo mido satisfacción con la vida. También, pues, otro término que también es difícil y que correlaciona o no correlaciona, etcétera, etcétera. Pero luego, sobre todo, es muy difícil hacer comparaciones entre un individuo a lo largo del tiempo, entre distintos individuos y qué decir ya
entre grupos y entre países, porque hay rankings de felicidad que se usan en el ámbito también político y que convendría hablar de la disparidad y de los problemas que hay al respecto, ¿no? Entonces, esto es otro de los problemas para relacionar la felicidad como un objeto científico, pero es más. Hablaba Paloma de la neurociencia. Paloma tendrá sus razones, yo aquí también voy a negar esta idea, porque además a mí es que me fascina esto de apelar a la neurociencia, porque me parece muchas veces una retórica. Es una suerte de retórica para darle a la felicidad o a lo que estás estudiando un marchamo científico, que a lo mejor no te haría falta. Y segundo, no sé cómo la neurociencia podía contribuir a su desempeño diario. Eso es una pregunta que a lo mejor tendría, cómo la neurociencia y no otras disciplinas, también de la felicidad, valdrían para desempeñar tu trabajo, el trabajo de Paloma como gestora de la felicidad en la empresa, ¿no? ¿Para qué le sirve la neurociencia como, en términos prácticos, más que para defender que lo que ella hace es ocuparse de un objeto científico y que tiene mucha ciencia detrás, etc. Pero también me sorprende porque cuando hablas con los neurocientíficos son los menos dados a hablar de forma tan grandilocuente sobre la felicidad. Por ejemplo, no solo eso, sino son muy poco dados a hablar de neuroeconomía, de neuromarketing, son muy cuidadosos con su trabajo y yo creo que los que peor utilizan la neurociencia son los que no son neurocientíficos de base, no son biólogos de base, no son médicos de base, etc. Entonces hay cierto problema a la hora de utilizar esas cuestiones. Y luego, si me permites, sí. Como es debate, ¿quieres saber que has hecho una alusión directa a Paloma que nos pueda aportar? Paloma, la neurociencia, volvemos, es retórica. Y dos, en vuestro modelo de intervención en las empresas, ¿medís algo? ¿Está testado? Edgar, ¿tiene esta duda? Yo sí soy médico, Edgar. Sí que soy médico. Desde hace muchos años, además, demasiado. Yo escucho, me tenéis que dejar que os diga una cosa. Yo escucho a Edgar y entonces parece que en el mundo no hay una casi pandemia de depresión. El Producto Interior Bruto, el 6, y pico del producto, que son miles de millones de euros de la Unión Europea, parece que no se destinan a tratar enfermedades como la ansiedad, el trastorno de angustia. Es decir, yo te escucho y parece que vivimos en un mundo maravilloso donde el único problema que hay es la gente que se dedica a la felicidad. Y no es así. Ojalá fuera así, Edgar. Ojalá fuera así. El problema más importante que tenemos, y hablo de salud, no hablo de otra cosa, o sea, no olvídate de productividad, olvídate de lo que quieras. El problema más importante que hay en salud en nuestra sociedad son los problemas mentales. Cuando una persona se sienta delante de ti, a Ámbar me entenderá perfectamente, se sienta delante como médico y te dice que le duele la espalda, lo que te está diciendo es que le duele el hijo que no estudia, o que se droga, o que viene por las noches. Es decir, lo que está diciéndote es que no tiene herramientas para afrontar las dificultades del día a día. Eso es lo que yo gestiono en la empresa, Edgar. Yo lo que gestiono es decirle a las personas qué otra forma de ver las cosas es posible. Que enriquecernos por dentro, enriquecer nuestra mente a través de herramientas, ojo, fijaros, la generosidad, la gratitud, la ecuanimidad, el desapego, la compasión, el propósito, es decir, el autocuidado físico, el autocuidado del otro, herramientas de ese tipo, cuando las entrenas, puesto que nuestro cerebro es neuroplástico, y entiendo que en eso estaremos de acuerdo, porque empezó diciéndolo Ramón y Cajal, vale. Bueno, pues, puesto que nuestro cerebro es neuroplástico, lo que conseguimos es que, y aquí interviene la neurociencia, conseguimos que aumente de volumen una capa muy pequeñita que tenemos en la corteza prefrontal izquierda, aproximadamente en este nivel, muy chiquitita, que está visto, comprobado por resonancia nuclear magnética funcional en muchísimos estudios, que es donde se digiere, metaboliza, ponle el verbo que quieres, el afecto o las emociones positivas. La ilusión, la alegría, la emoción, que eso no significa, como decía Ámbar,
Nosotros cuando hablamos de felicidad no estamos hablando de que la gente esté contenta y dando saltos de alegría todo el día. Para nada, la vida no es eso y evidentemente seríamos unos ilusos y además estaríamos hablando, pues no lo sé, de otra cosa, no. Estamos hablando de que la gente tenga herramientas para gestionar su vida, que no las tenemos, Edgar, y tú lo sabes como lo sé yo, porque en el colegio te enseñan cuál es la capital de China, pero no te enseñan qué tienes que hacer cuando tienes miedo, cuando te enfadas. No nos enseñan el lenguaje, no nos enseñan a metabolizar, a regular nuestras emociones, a darnos cuenta de que si reaccionamos en vez de responder, nuestra vida cambia radicalmente. A eso nos dedicamos. Y eso es neurociencia. Muy bien, muy bien, muy bien, Paloma, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora volveré contigo, Edgar, pero si me permites, le quiero plantear a Ámbar. Edgar sigue dudando, tiene claro que no sabe cómo medís esto y si en realidad está testado vuestro modelo y además dice, pero más a más, aunque lo midas, ¿dónde quieres llegar? ¿Cuál es el estado óptimo de felicidad para que me digas, párate, ya estás bien y a partir de aquí todo va a ser feliz? Ámbar. Te voy a contestar con una cosa que justo lo había justo anotado. Como nuestro modelo de felicidad no se trata de ríete, estarte alegre, estate bien, pórtate bien, hazlo todo bien. ¿El dolor se mide? Pues la felicidad tampoco se puede medir al 100%. Entonces, no hay una vara que diga yo soy más feliz, yo soy menos feliz. Es que tú conscientemente digas, mira, tengo una enfermedad, pero yo me siento bien, soy consciente de que la tengo, puedo vivir con ella, la puedo gestionar. Hoy estoy enfadado, sí, hoy he tenido un día malo, ayer yo tuve un día muy estresante, pero llego a casa y puedo gestionar eso, porque alguien me ha ayudado, me ha enseñado o me ha guiado o me ha dicho dónde puedo aprender a gestionar. Como decía Paloma, no sabemos gestionar la mayor parte de nuestras emociones y eso al final lo que nos produce es frustración. Y esa frustración continuada desemboca en distintas cosas. De hecho, la gente con depresión, con ansiedad, sí que se ha visto, y hay multitudes de estudios que hablan de que se les acortan los telómeros a las personas con ansiedad y depresión. Entonces, si se te acortan los telómeros, se te acorta la vida. Se te acorta la vida. Entonces, tenemos que aprender a gestionar. Vamos a ver, gracias, Ámbar. Edgar, ¿no queremos que se nos acorte la vida? ¿O sí? ¿O vamos a buscar un camino? Mira, nos dice Paloma, cuidado, la salud mental en realidad es la preocupación 1 hoy en salud ocupacional, hablamos ya de salud en el trabajo y por ahí abordan la felicidad. Y dice, además, hay una serie de enfermedades prevalentes, llámales TMS, cardio, que en realidad están altamente relacionadas con la exposición a estrés y ansiedad, que además tú también, Edgar, siempre dices, ¿por qué si somos más felices o entrenamos en felicidad seguimos teniendo estos niveles de estrés, ansiedad y depresión en las organizaciones? Y más a más, Edgar, nos dicen las dos compañeras que tienes hoy en mesa, estilo de vida saludable, vamos a entrenarlo y entrenando una palabra que ya sabes para ti es similar a negocio, es el aval de que se continúe en las organizaciones que creciendo en felicidad, nos dicen, no tenemos claro cuál es el estado máximo que debemos alcanzar de felicidad, pero sí parece, o creemos ya, y hay referente o aval científico que justifica, que efectivamente debemos gestionar estados emocionales que nos van a permitir enfrentarnos a una serie de problemas y ser moderadamente mantener moderadamente un estado de bienestar óptimo. Edgar, ¿te sumas al carro? Bueno, pues muy brevemente comento todas estas cosas. Hazme así si ves que me pasa de tiempo, que yo no Tranquilo. quiero copar el debate. Minutos. Sí, vale. Muy rápidamente, decía Paloma que tenemos muchos problemas y que los profesionales de la felicidad, los expertos en felicidad, no son el mayor de ellos. Estoy de acuerdo, Paloma. Lo que también me gustaría es que esos profesionales
fueran más parte de la solución que del problema y que no añadieran los suyos propios, que es lo que yo digo que hacen y que esos profesionales y científicos son incapaces de reconocer, ¿no? Se creen siempre parte de la solución y yo les digo, sois parte del problema, de un problema que tenéis que ser conscientes y de que tenéis que haceros cargo. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que también estoy de acuerdo que yo no creo que vivamos en los mundos de Yuppie, creo que las cosas están muy mal. Yo creo que aquí se me ha entendido, no lo he dicho, pero se me ha debido malinterpretar al revés. Yo creo que hay muchos problemas de salud mental, pero no son ligados a que a la gente le falten estrategias emocionales y de gestión. Creo que las condiciones de vida, la desigualdad, la precariedad y condiciones económicas son muy importantes. Hoy en día el código postal explica mucho mejor muchas veces los problemas de salud y de precariedad que los marcadores genéticos o que la falta de estrategias de coping, etcétera, etcétera. Y yo soy psicólogo y defiendo que ciertas herramientas psicológicas son necesarias, no lo niego, pero en ese sentido creo que hay que ser conscientes de este aspecto. Y es verdad que están creciendo todos esos problemas, pero entonces me pregunto, ¿y qué hacen todos los científicos de la felicidad al respecto? Porque ya lleva muchos años. ¿Cuáles son las soluciones que han puesto? Porque, por ejemplo, en términos generales, por más científico, crece mucho el negocio de la felicidad, pero no bajan los niveles de depresión, de ansiedad, de estrés generales. Y en las empresas, otra crítica que hacía Fisher, por cierto, en un artículo hace poco, es que en las empresas tampoco hay mucho más inversión en felicidad, en personal de gestor de felicidad, en charlas sobre felicidad, en técnicas de felicidad, en preocupación por la felicidad, y en el mundo del trabajo no está haciendo que todos esos problemas decaigan. Pero claro, eso lo utilizan los profesionales de la felicidad para decir que ellos son necesarios. Claro, a ver en qué quedamos. ¿Sois capaces, quienes dedicáis a eso, de medir cuál es vuestra contribución real y decir, nosotros hemos aportado esta reducción? No he visto ningún estudio al respecto, ¿no? Ámbar me levanta la mano. Vale. Porque quieres preguntarte algo ahí. Y una cuestión más. Un segundo. Decía Ámbar, decía Paloma lo de la localización. Paloma, de verdad, creo que eso es neofrenología. Hace poco la frenología clásica de localizar la personalidad y los efectos psicológicos dentro de los módulos cerebrales, eso está desacreditado desde hace siglos, pero la neofrenología es esta nueva resucitación de localizar cuestiones en los cerebros. Por ejemplo, hace poco salió un estudio importantísimo sobre la depresión. Edgar, tengo que cortar. Sí, para perdón. darle paso a Ámbar y a Paloma, porque entonces no pueden... Sí, por supuesto. Y es que argumentas sobremaneramente bien, así que ahora tendré que darles unos minutos de más y luego no me dejan. Ámbar. Con respecto a lo que decía Edgar, hay un aspecto importante que coincido con él plenamente y es la desigualdad social. Perfectamente comprensible y que vivimos en un mundo que no es igual y que no se puede medir igual. Pero es particularmente extraño cuando vas a países subdesarrollados, te lo digo porque yo soy de un país subdesarrollado, yo soy de República Dominicana, y allí la gente no tiene las necesidades básicas cubiertas, sin embargo es gente que sí es feliz, porque su definición, sí, tú puedes no estar de acuerdo conmigo, pero te lo digo yo que provengo de allí, porque para ellos la felicidad es otra cosa. Es el sobrevivir cada día, tiene otra connotación. Y cuando nosotros hablamos de que aquí tenemos en España ahora mismo una desigualdad social que debemos trabajar de manera individual, la trabajamos, porque yo no puedo trabajar de la misma manera cuando he gestionado el malestar en la auxiliar de enfermería por el tipo de trabajo durante el COVID que ella realizaba, que el médico. No la puedo trabajar igual. Sin embargo, ¿los dos estaban expuestos de la misma manera? Pues no, dependiendo de qué tipo de especialidad tenían. Sin embargo, ¿las auxiliares fueron las que más se contagiaron pese a ser las más expuestas? No. En comparación con otros hospitales de la Comunidad de Madrid, mi número de profesionales que se logró contagiar fue bajo. Sí. ¿A base de qué?
pues a base de una serie de variables, además de gestionar el malestar, pero el gestionar el malestar incluye muchísimas cosas, además de escucharles individualmente, escucharles grupalmente, explicarles reiteradamente ciertas cosas como los equipos de protección. O sea, son muchas las variables que entran cuando quieres gestionar el malestar con un trabajador y conseguir con ello que esté más tranquilo, que se vaya tranquilo a casa con su familia. Bueno, que al final del día, durante el COVID, era lo que yo quería. Muy bien, y tengo unos minutos solo para Paloma. No podemos rebatir, no va a poder rebatir Edgar. Tengo solo una palabra de cierre, 2 palabras de cierre tuya y concluyo la mesa con 2 ideas que he podido resumir de vosotros. Vamos, Paloma. Mira, es que lo que ha dicho Edgar lo tengo que rebatir, porque lo de la frenología, que no tengo ni idea de lo que es, yo te remito a que te leas los estudios de Richard Davidson, Edgar. Richard Davidson, en su laboratorio de psicología de la Universidad de Wisconsin, donde ha hecho probablemente uno de los estudios con el Dalai Lama, con un montón de gente, es el que ha puesto de manifiesto en primer lugar, pero es que esos estudios están refrendados. Y si quieren, mira, en el grupo de médicos del trabajo tenemos una bibliografía enorme que te podemos enviar, de verdad que merece la pena que le eches un vistazo de estudios científicos, insisto, científicos, de médicos, de neurólogos, de neurobiólogos, que refrendan todo esto que te estamos diciendo. Yo es que me tenéis que dejar una cosa solamente. Después de escuchar a Edgar con muchísimo respeto, por supuesto, me da la sensación de que estamos hablando de ciencias distintas. Nosotros hablamos de medicina, de salud, y tú estás hablando de sociología. Es decir, estás hablando de condiciones de trabajo, de condiciones de vida, evidentemente muy importantes, sin duda ninguna, pero por encima de todo eso está la mente de las personas. Vete a Bombay, Edgar, y verás la gente más feliz del mundo en un sitio que no estaríamos ni 5 segundos, cualquiera de nosotros de los que estamos aquí. Y tienen la sonrisa, la generosidad, te dan lo que quieras, es decir, o ve, si quieres te voy a mandar un documental que se llama Happiness, donde muestra distintas maneras de ver la felicidad. Es decir, no lo hagas, Paloma, porque Edgar, solo un segundo, además... Solo un segundo, María, termino ya. Adelante, lo que quiero decir es que es importante que definamos de qué estamos hablando. Si en España la felicidad no tiene éxito, debe ser culpa mía, porque soy la única empresa, la única gerente de felicidad de España, con lo cual los resultados se me deben atribuir malos solamente a mí, porque soy la única, Edgar. Entonces, no, esto funciona, esto es muy serio. Trabajar la felicidad de las personas desde el punto de vista de lo que trabajamos nosotros como estado mental que da recursos a las personas para mejorar su vida es muy serio, y yo creo que es el futuro, sin ninguna duda, de la prevención y de la salud. Muy bien, entonces yo no tengo más remedio. 2 aportaciones para cerrar con Edgar, porque lo tengo claro, no es sociólogo, es psicólogo, y en su caso cuando fundamenta tanto los teoremas como las aportaciones que hace, sí que lo hace desde un paradigma distinto al que estáis presentando, pero Paloma, vosotros también os ascribís a las teorías, en su caso, del capital psicológico y de la psicología ocupacional, que están muy bien fundamentadas, están bien rebatidas. He encontrado un punto de unión, un punto de acuerdo y, bueno, pues sí, me satisface, porque es muy importante un dato. Es verdad que a veces en los debates se nos pasa por alto y tiene mucho que ver con esto que tú dices. Centremos primero los conceptos con los que debatimos y los puntos de vista desde los que se abordan las disciplinas. Y hablamos de disciplinas muy afines, medicina del trabajo, psicología del trabajo, pero ya habéis visto un poco lo enfrentadas que son las posturas. Ahora sí ha sido muy enriquecedor. Doy fin, yo os digo, habla Edgar y dice, códigos postales, ¿cuánto hay de diferente entre los trabajadores según el lugar donde procedan, su cultura, su nivel de formación, el sector al que se dediquen? Claro, Edgar, esto se llama demografía relacional. Es uno de los factores de riesgos que se estudian a nivel de prevención de riesgos laborales y dicen, Paloma y Ámbar, es que no me centro en eso. Sí, os centráis en eso. Y una vez que eso lo tenemos bien, entonces vamos a los estados mentales positivos de las personas para hacer ¿qué?
todo lo que, desde medicina del trabajo, psicología del trabajo y las otras especialidades, como bien trabaja Ámbar, sean eficaces y permitan que el trabajador alcance el máximo grado de bienestar y de desempeño. De ahí el concepto de trabajo sostenible. Ha sido un orgullo, un placer. Aprendo con vosotros. Por favor, llamarme siempre que queráis que puedo estar a vuestro lado. Y muchas gracias. Lo mejor. Un placer, Edgar. Muchas gracias y ha sido un placer hablar con Ámbar auténtico. y hablar con Paloma, que no la conocía, y ha sido un enorme placer. Se ha quedado corto una hora. Al final habría sido mejor una hora y media. Es verdad. Totalmente. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a vosotros. corazón. Gracias. Gracias, Un placer. Hasta luego. Chao.